Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, amigas y amigos de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Mi nombre es Adriana Rodríguez y como siempre es un placer poder acompañarles y dar inicio a un nuevo episodio de Entre Nosotros, este ciclo de entrevistas con autores y autoras de la colección 100 años y 100 libros de la BAC que estamos desarrollando con el apoyo económico de la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina, FOAL. Hoy es un episodio para mí muy especial porque lo vamos a estar dedicando a una autora a quien quiero mucho y lo digo en presente porque es así, porque la quiero mucho, porque la respeto mucho y porque la admiro mucho. Su literatura es eh, de las más representativas de la literatura venezolana actual. Es una persona que a pulso ganó un lugar destacado en las letras venezolanas y para mí va a ser un placer hablar de ella hoy. Vamos a comentar un poco su biografía. Ella se llama Krina Ber. Krina Ber nació en Polonia en 1948. Creció en Israel, estudió en Suiza y se casó en Portugal antes de radicarse en 1975 en Caracas, Venezuela. Como arquitecto se especializó en diseño industrial en acero, aluminio y vidrio y comenzó a escribir en español en el 2001 de la mano del también escritor venezolano Eduardo Liendo, quien brindaba un taller literario en la Universidad Católica Andrés Bello, en el cual, por supuesto, Crina fue una destacada participante. Ganó importantes premios literarios, incluyendo el concurso de autores inéditos de la editorial Monte Ávila Editores, el concurso de cuentos del Diario El Nacional, el concurso de cuentos de la Sociedad de Autores y Compositores Venezolanos SACVEN y la Bienal Daniel Mendoza, mención cuentos del Ateneo de Calabozo. Sus relatos, algunos de ellos incluidos en diversas antologías, están reunidos en tres volúmenes que son Cuentos con agujeros, publicado por Monte Ávila en 2005, Para no perder el hilo, publicado por Mondadori en 2009 y La hora perdida, publicada por la editorial Igneo en 2015. Su primera novela, Nube de polvo, Equinoccio, en 2015 obtuvo el premio de la crítica a la novela del año y su segunda y última novela, Ficciones Asesinas, ganó en 2020 el 19 concurso transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana. Y lamentablemente, Krina partió en 2024, fallece en diciembre de 2024 y por eso, pues ya que no podemos conversar con ella, hemos convocado a un también gran amigo y respetado crítico literario venezolano, quien además fue jurado de este concurso, del concurso transgenérico, y estuvo en relación muy cercana con lo que fue la edición y publicación de Ficciones Asesinas. Él es Carlos Sandoval y también vamos a comentar rápidamente quién es. Carlos Sandoval nació en Caracas, Venezuela, en 1964. Es crítico literario, narrador, editor, antólogo, docente e investigador. Él fue docente del Instituto de Investigaciones Literarias de la Universidad Central de Venezuela y de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido además profesor invitado en la Universidad de los Andes, en la de Oriente, en Venezuela, en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, en Venezuela, en la Universidad de Salamanca y también en la Universidad de Nápoles. Fue compilador de El cuento fantástico venezolano en el siglo XIX, publicada por la editorial Monte Ávila, y de la gran publicación de ¿Qué va el cuento? Antología del relato venezolano entre 2000 y 2012, publicado por Alfaguara.
autor de otros libros de crítica, de ensayo literario y de la novela breve El Círculo de Lovecraft. Y fue coordinador junto con Beatriz González Stefan de Fijar la Patria, Eduardo Blanco y el Imaginario Nacional. Ha sido también asesor literario, tutor de distintas publicaciones, es miembro del Consejo Asesor de Ficción Breve Venezolana y es el coordinador editorial de la Fundación para la Cultura Urbana. Todas ellas razones más que sobradas para tenerlo hoy con nosotros y poder hablar de ficciones asesinas. Profe, pues muchísimo gusto en saludarle y en que esté hoy junto a mí para compartir este entre nosotros dedicado a Crinaver. Muchas gracias por esa presentación, querida Adriana. Adriana, la conozco, la conocí, si mal no recuerdo, cuando defendió su tesis de pregrado, que fue una maravilla, magnífica, la recomendé ampliamente y ahí quedamos encadenados. Y respecto de Crinaver, sí, sin duda, yo la conocí mucho. De hecho, ella no creía mucho en Nube de Polvo. Y Nube de Polvo la publicamos en la editorial Equinoccio cuando yo fungía como director de la colección de narrativa de Papiros, que fue muy importante también en un momento determinado. Así que pues aquí estoy, gracias por la invitación para hablar de Crina y de lo que consideres conveniente de literatura venezolana. Ficciones Asesinas es el libro número 29 de nuestra colección. Una novela distópica ubicada en un país latinoamericano con un régimen político autoritario en el que la población lucha por mantenerse activa y viva más allá de de todo lo que son los distintos mecanismos represivos que los van sometiendo, y en el que una pareja de personajes muy particular, por tratarse de una pareja de las que ahora llamamos ubicada en el rango etario de la tercera edad, desentraña una suerte de misterio con relación a ciertos manejos dirigidos a su sector poblacional, digamos, ¿no? Al sector de las personas de la tercera edad. Hay una gran tensión narrativa, hay un gran manejo del lenguaje, que es una de las cosas que yo siempre admiré de Crina, dado que eh, pues adquirió el español como lengua de escritura y lo hizo de una manera impecable y con una estructura narrativa muy atractiva. Eh, Recuerdo que usted formó parte del jurado y una de las cosas que destacaba el veredicto es que el otorgamiento del premio fue unánime y que además ella compitió con otras 108 obras. ¿Me quiere contar un poquitito de cómo fue ese proceso de selección y del otorgamiento del premio a ficciones asesinas? Bueno, fíjate, yo he sido durante mucho tiempo también el cribador de ese concurso. Ese concurso de la Fundación para la Cultura Urbana se convoca con seudónimo, nadie sabe quién manda, son puros textos inéditos. Y efectivamente, desde que llegó el libro de Crina, que no sabíamos que era ella, llamó la atención. Pasa entonces la primera criba, lo recibe el jurado y ahí empezamos a discutir justamente cuáles eran las bondades y quién podía ser el autor. No sabíamos que era una mujer tampoco. Recuerdo que una de las cosas que más llamó la atención es el hecho de que aun cuando se trata de una novela que efectivamente, tal como has dicho, querida Adriana, toca asuntos que corresponden a la situación política de un país innominado, pero que uno sabe realmente cuál país es y de qué se trata. Pese a ello, la trama de la novela se desvía hacia otro lado, siempre, por supuesto, anclada en esa realidad y se convierte en una suerte de policial para investigar unos sucesos muy puntuales que tienen que ver, como ha dicho Adriana, tienen que ver con la razón etaria de los protagonistas.
el hecho es que cuando discutíamos en el jurado sobre los posibles ganadores, efectivamente nos decantamos por la obra de Krina Ber, no solo, insisto, porque tocaba un tema particularmente interesante, que era esto de un policial como trunco que ocurre en un condominio, en un edificio donde algunas precariedades típicas del modo ambiente que se está viviendo allí representado, bueno, ahí se conocen estos dos personajes que viven en el mismo conjunto, pero que nunca habían cruzado muchas palabras, y ahí comienza la acción de la trama. Eso nos llamó la atención y nos llamó la atención el modo como supo ir anudando las pequeñas tramas y también un asunto que maneja con mucha sutileza, que es un elemento metaficcional que al final termina dando otro sentido posible a la novela. Entonces fue unánime porque intuimos que detrás de eso había una escritora profesional. Otro elemento que destacaba el jurado, justamente, que ya usted de algún modo lo venía señalando, es esta cosa en la que como ella va no solo anudando tramas, sino generando como una suerte de entreveramiento entre géneros literarios, porque está obviamente el desarrollo de la novela, pero luego hay esta reflexión metaficcional que usted mencionaba, que tiene más una suerte de configuración de ensayo literario o de reflexión crítica. eh, y a mí me parece particularmente interesante en términos de cómo ella también ahí hace una suerte de ars poética, porque ella, una de las cosas que dice y que confiesa de algún modo es que a ella no le gustaba, y eso lo sé porque en muchas conversaciones lo pudimos comentar, a ella no le gustaba la ficción realista, ella necesitaba más bien decantarse por una ficción que abandonase entre comillas, el ancla con la realidad y que pudiera, a partir de la realidad, formar un mundo completamente distinto. Eso era lo que ella siempre señalaba y mucho de eso hay en estas reflexiones, ¿no? Como la realidad, esta suerte de lucha contra la incidencia de la realidad en lo que ella escribía y en lo que esta autora, esta narradora, Elizabeth, siempre está escribiendo en su diario, que es otro de los géneros que también se inserta porque hay mucho de diario en la novela, ¿no? Eh, a mí me parece llamativo y creo que es muy valioso. En la literatura venezolana hay ejemplos, obviamente, de este cruce de géneros, pero quisiera saber si este elemento fue un elemento de peso para también el tema de la decisión. El jurado lo destaca en el veredicto, ¿no? Claro, sin duda, porque, insisto, aparte de la calidad de la escritura, nos percatamos de inmediato de que la persona que estaba detrás de esa ficción, de esa construcción, era una persona que conocía la estructura narrativa y el espacio justamente en el cual se verifican las pequeñas tramas. No hay que olvidar que tú no lo mencionaste, pero Crina también estudió una maestría en estudios literarios en la Universidad Central y produjo un libro que era un estudio sobre el espacio en la narrativa de Carlos Fuente y de Antonio Muñoz Molina, si no recuerdo mal. Y eso te da un poco de luces, ya una vez que se destapa, pues la aplica y uno sabe quién es la ganadora, te da luces sobre cómo ella supo realmente insertar esta estructura de manera no solamente efectiva, sino sutil, porque aunque es verdad que hay una escritora que lleva un diario y que se preocupa y reflexiona sobre el quehacer de la ficción, eso no obstruye, no ralentiza la trama principal, el argumento que es esta pequeña investigación que hacen los dos, yo creo que tenían más de 70 años, septuagenarios creo que eran, los dos septuagenarios que Sí. se embarcan en una investigación insólita y hasta podría verse como rocambolesca, pero con una solución realmente
adecuada. Entonces, claro, ver y leer, todavía uno lo lee hoy día y se sorprende y se maravilla, ver cómo supo articular esto, te habla de una autora profundamente clara respecto de lo que ella quería que fuese su poética. Es verdad, yo conversé mucho con Krina Ver durante varios años. Ella no adjuraba de la realidad ni del realismo, pero sí le preocupaba que las cosas que escribiese se vincularan siempre con el contexto sociocultural de un país que ya sabemos que está altamente atenazado y atravesado y angustiado por una vida que se ha vuelto muy, muy precaria, como aparece en la novela. Pero por eso es una distopía, porque la novela utiliza distopía, diario, estructura y manejo del espacio narrativo, una trama policial, mecanismos como de espionaje, también asuntos que tienen que ver con museos psicológicos para mostrar cómo podría ser una realidad de una sociedad, ¿verdad? Bajo el yugo y bajo la presión de un Estado dictatorial que con todo y que oprime a la gente representada allí tiene la posibilidad de incluso llegar a enamorarse independientemente de la edad. Entonces, todos estos elementos nos permitieron a nosotros, pues, decantarnos unánimemente por Ficciones Asesinas. Desde lo editorial, que además, siendo usted el coordinador editorial de esta colección de la Fundación para la Cultura Urbana, que tiene todos los títulos del concurso, los ganadores del concurso transgenérico pasan a formar parte de una colección numerada Ujú. en la que además participan algunos finalistas también, y en el que obviamente Ficciones Asesinas se inserta. ¿Cómo fue el proceso de edición de la novela, del manuscrito que llega al concurso y que es premiado a esta novela que hoy se lee tanto en versión física como digital y que pronto tiene ya la versión disponible en braille gracias a la venia de sus hijos, herederos de sus derechos y a la fundación que también nos hizo llegar el, el libro? ¿Cómo fue ese proceso de edición, esas conversaciones en torno a posibles cambios o pequeños detalles, ajustes para que la novela fuese publicable? ¿Hubo muchos ajustes? ¿No los hubo? Me da curiosidad saber eso. No, generalmente cuando una novela o un libro de cuentos o un poemario o un libro de ensayos se gana el transgenérico porque el título del concurso no quiere decir que tiene que escribir un texto híbrido, no, se llama transgenérico simplemente porque el jurado tiene la potestad de escoger como ganador cualquier tipo de texto en cualquier género literario. Pero bueno, a veces se crea esa confusión. Cuando llega el ganador, cuando ya se produce el veredicto, yo me coordino la edición y efectivamente yo le pido al autor, le doy un tiempo, un lapso y le digo, bueno, mándame la última versión que tenga. Pero eso no quiere decir que vas a agregar un capítulo nuevo. O puedes quitar un fragmento, sí, un párrafo que no te gusta. Puedes modificar una coma, el título de un capítulo, pero no es que vas a entregar otro material. Entonces, no, en el caso de Krina fue relativamente fluido porque los cambios fueron mínimos. Esta palabrita que no me gusta. Mira, además pasa siempre algo cuando los autores están escribiendo, están tan ensimismados con el argumento y con su historia que a veces se les escapan cosas, como por ejemplo un error cronológico. Dijeron un año después, el año que dijeron no es el mismo, o la descripción de un personaje que tenía una característica, después esa característica desaparece. Un poco como le ocurre al burro de El Quijote, que se desaparece en el capítulo 4 del Quijote y después se lo robaron y después aparece más adelante otra vez el burro como por arte de magia. Entonces, esos detalles sí los precisamos, pero
Pero ya en el nivel de producción, ¿qué es lo que suele hacerse? Bueno, ella mandó la última versión. Yo la corregí, se corrige la última versión, yo le mando las correcciones, ella me da el visto bueno, se manda a montar el texto en diseño, se diseña ya cómo va a quedar en lo que llamamos la mancha, la tripa, como se decía antes, y luego yo vuelvo a revisar eso, que no hayan quedado palabras cortadas antes de mandárselo a ella, y después cuando yo veo que está todo bien, se lo vuelvo a mandar a ella ya para que lo vea cómo va a quedar, y entonces ella opina si le gusta una cita, no le gusta cómo está, qué sé yo, pero pequeños detalles. Lo que ocurre es que la Fundación para la Cultura Urbana, como es el ente que da el premio y que edita el libro, nosotros tenemos una cláusula que nosotros nos encargamos de toda la producción. El autor, Ujú. le mostramos la portada y todo, pero tiene la potestad del autor de ver este tipo de correcciones, pero ya luego la selección de la imagen, el tipo de color de la tapa, ya eso corre por nuestra cuenta porque así lo hacemos, pero nunca, por fortuna, nunca hemos tenido, ni con Karina tampoco, por supuesto, ningún tipo de impasse porque, bueno, como tenemos mucho tiempo en el mundo editorial, uno más o menos sabe cómo son los autores y qué es lo que andan buscando. Cuando hay dudas, sobre todo respecto de la portada o de la contratapa, pues se le consulta, pero por lo general es un trabajo muy, muy profesional, muy bien cuidado y lo revisamos al detalle. Siempre se pasa una cosita, ay, se me fue un acento omitido, pero por lo general son obras que están bien cuidadas. A mí una de las cosas que siempre me pareció hermosa de Crina era el hecho de que ella conservaba intacto el asombro cada vez que ganaba un premio y fue muy premiada, muchos de sus libros fueron premiados antes o después de salir publicados. Siempre estaba asombrada y nunca creía que fuera merecedora de los premios que recibía. Siempre estaba, y los que estábamos a su alrededor siempre le decíamos que dejara de buscarle la quinta pata al gato y que disfrutara el hecho de que su talento, que era excepcional, fuese reconocido. Pero ella siempre estaba permanentemente asombrada de haber sido galardonada con estos premios. Eh, le dijo algo ¿cómo fue esa reacción? Yo me la perdí porque yo ya estaba fuera de Venezuela, así que en ese no la pude acompañar y justo por eso es que hago esta pregunta. ¿Cómo fue su reacción y cómo fue todo el proceso hasta que el libro estuvo publicado? Que sé que lo esperó con muchísima ansiedad y que lo celebró mucho en redes. Eso. Ella no, como dices tú, a ella le pasaba como a algunos autores que llegan tarde a la publicación. Probablemente Krina pasó muchos años leyendo y llevando un diario. Alguna vez me dijo que llevaba diarios y bueno, hacía ejercicio de escritura en otros idiomas. Cuando accedió al español y decidió hacerlo como la lengua para expresarse literariamente, seguramente tenía muchas cosas por allí guardadas. Pero sí, tenía ese asombro constante porque como llegó tarde, repito, a la publicación, a lo mejor no se lo creía. Respecto de Ficciones Asesinas, yo recuerdo que ella me comentó, ella me confesó que ese era el último cartucho que ella quemaba porque sentía que porque pasó mucho tiempo entre la publicación de Ficciones Asesinas y el título, el libro anterior, que ya ella no iba a insistir más y mandó para el concurso y pues ganó. Y eso le dio como un nuevo impulso, un nuevo ánimo para continuar haciendo cosas. Ella tenía una novela larguísima, yo leí fragmentos de esa novela, los hijos la deben tener por allí, pero muy larga, una novela que es como la novela de su vida, algo así, que la estaba macerando lentamente desde hacía muchos años y que era su proyecto, digamos, más reciente hasta que la muerte se la lleva. Pero ella, cuando se gana el premio, ella estaba en una etapa casi como que de escepticismo,
ya no creía que valía la pena seguir escribiendo porque invertía muchas horas y no pasaba nada. Claro, también el país, las redes editoriales también estaban disminuidas, pero Ujú. con todo eso había espacios de posibles salidas de las producciones. Y entonces la llamamos para decirle que se había ganado el premio y por supuesto quedó muy sorprendida, muy contenta, muy agradecida incluso con la vida y no se lo creía. Entonces, bueno, un día hablamos y me confesó eso, que ella ya estaba casi que decepcionada, no voy a seguir escribiendo porque no pasa nada. Y es verdad que ella, aunque llegó tarde a la publicación, no a la literatura, y eso se ve desde su primer libro, Cuentos con Agujeros, que es un libro de cuentos bastante maduro. Ella recibió muchos premios importantes en Venezuela. El premio del concurso de cuentos del Nacional cuando todavía tenía prestigio, con ese relato hermosísimo y además también logrado porque, sabes que es difícil escribir sobre la felicidad. Escribir un Sí. cuento sobre, para celebrar el amor y la felicidad es muy difícil y ella logra mantener la atención por un truco que hace allí en el cuento. Entonces, Ujú. bueno, ya no se lo creía, pero la vida pues le dio ese regalo y Ficciones Asesinas coronaron en el premio y se publicó y bueno, lo presentamos, lo celebró y es un libro muy consistente de los últimos que se ha escrito en Venezuela, sobre todo porque forma parte, y aquí me permito hacer un deslizamiento crítico, forma parte de un impulso que está ocurriendo mucho en Venezuela, que es la distopía. Es decir, tenemos muchas obras distópicas que ya han sido impresas, están circulando y no necesariamente tienen que ver con la literatura de ciencia ficción, como el de Crina. El de Mm. Crina no es un libro de ciencia ficción, pero es plenamente una distopía y ella entra allí con este libro que tiene todos los méritos, no solamente para ser una distopía interesante, sino para ser considerada una novela muy consistente desde el punto de vista general literario. Profe, cuéntele a nuestra audiencia, ¿por qué cree usted que hay este impulso o este decantamiento por la distopía en Venezuela? A mí me parece interesante justo este deslizamiento crítico y me parece que la audiencia, sobre todo la audiencia que no está en Venezuela y que de pronto no tiene todo el panorama de lo que allí está sucediendo cuando lee autores venezolanos y ve este auge de la distopía o de los acercamientos a la realidad sociopolítica desde la literatura, podrían no comprender por qué este ánimo por representar estas situaciones y estas realidades y sobre todo por qué representarlas desde la distopía, abandonando los recursos de la ciencia ficción y capaz deslizándose hacia otros escenarios, pero a mí me gustaría quiero aprovechar la oportunidad de que lo explique una figura autorizada como usted. Bueno, fíjate, Adriana, ocurre que ha habido efectivamente una manifestación de novelas distópicas y a veces cuentos distópicos, justamente por la situación sociopolítica y cultural que se está viviendo en Venezuela. Cuando vives una realidad tan aplastante, tan fuera de todo orden civil, fuera del el mínimo ordenamiento ciudadano, bueno, ocurren estas cosas. Al principio se comenzaron a publicar novelas que tenían cierta pátina de literatura fantástica, pero luego, Nocturama, por ejemplo, de Ana Teresa Torres, pero luego, ¿qué ocurrió? Ocurre que la realidad viéndose que es muy aplastante, los autores buscan una salida. Como los autores de narrativa y los autores en general, los literatos en general, escriben justamente para tratar de proporcionar, perdón, una explicación del mundo, porque la literatura es una forma de conocimiento sui generis, bueno, la distopía es un modo, un registro que permite mostrar qué puede ocurrir, es ficción, pero qué puede ocurrir en una sociedad donde se han perdido todos los parámetros de lo que uno considera un ordenamiento civil adecuado, democrático, natural y hasta racional. Esto hace entonces que los autores busquen, digamos,
como forma de espita, busquen fórmulas para expresar cómo se está viviendo esa situación, pero imaginando un más allá en el tiempo. Es decir, cómo es una sociedad que comenzó. Al principio en Venezuela se publicaron muchas novelas que tenían que ver evidentemente con el chavismo o contra el chavismo, y que eran novelas muy marcadas descarnadamente por la situación. Pero luego este deslizamiento hacia la distopía y también hacia lo fantástico y también hacia la ciencia ficción, pero son otros géneros o subgéneros de los cuales no voy a hablar porque no viene el caso, pero la distopía sí se ha puesto muy de moda, incluso en autores que originalmente uno podría pensar que no. Bueno, así de pasada, no solamente ficciones asesinas, Diorama de Ana Teresa Torres, Jinete a pie de Israel Centeno, son distopías. O sea, son novelas que tienen distopías incorporadas en su percepción. Las aventuras de Teófilos Jones, ¿cómo se llama? Es un libro de Federico Santaella. De Fedosí, Eh, sí. sí, pero el título es las Uh, aventuras inéditas, Inéditas, sí. las aventuras inéditas de Teófilos Young. Eso es una distopía. Es decir, hay una potente manifestación distópica como un mecanismo literario estético de explicar cómo se puede distorsionar una realidad. Antes podíamos decir que había novelas cercanas a las novelas de la dictadura en Venezuela, pero ahora, en este periodo, en este momento, hay muchas manifestaciones variadas, pero la distopía es una de las más visibles. Y por eso decía que Crina, con ficciones asesinas, se monta también en esa obra. Y no es que, ojo, es que sea una moda, no, es que curiosamente los autores que han hecho distopías son autores de los más representativos de nuestra tradición, no son improvisados, no es que se les ocurrió escribir una distopía, no, es como el resultado natural. Bueno, en el caso de Ana Teresa Torres, que es una novelista que comenzó siendo una novelista de carácter histórico y bueno, ahora escribe esta novela, el Diorama, que es una plena distopía. O el caso de Israel Centeno, que comenzó siendo un autor realista, pasó por lo gótico y bueno, escribió esta novela Jinete a pie, que es una distopía. O el caso de Federico Santaella, De que se ha Fedosí. movido también en varios registros. Y Crina, que comenzó con una prosa muy intimista, muy de la memoria. Pienso en los cuentos de Cuento con Agüero, pero luego ya, para no perder el hilo, ya allí ella empezaba a utilizar otros registros mucho más fantásticos, mucho más incluso policiales, hasta pasar por Nube de Polvo, que es una novela bastante realista en su planteamiento, pero que ocurre en un sitio de la provincia de Venezuela, y luego, pues, para saltarnos el otro libro de cuentos, donde está un relato bellísimo de la memoria que se llama Postales de Lisboa, que es Sí. bellísimo, dibujos de Dibujos de Lisboa. Lisboa. Claro, para llegar hasta ficciones asesinas. Es decir, que son manifestaciones distópicas impelidas por una realidad contextual aplastante que hace que los autores busquen un tipo de registro que permita ventilar lo que está ocurriendo. Es cierto que en esta distopía el país no tiene un nombre y ella tampoco establece a una figura dictatorial humana. Ella ubica este estado totalitario o esta dictadura que ella representa en este libro está denominada como Gob y Gob Ujú, es como ujú, una suerte de ente, es como una entelequia que uno como lector entiende que es todo el sistema. Digamos que no parece señalar a una persona en específico, pero es un grupo de gente y una suerte de mecanismos que todos juntos van reprimiendo y van oprimiendo a la población con distintas disposiciones de distintos órdenes, porque además no es solo lo político administrativo lo que
lo que restringe GOP. Hay un punto en el que también hay restricciones de orden moral, de orden doméstico, pasando hasta por lo que se puede ver en la televisión o cuál es la conectividad a Internet, ¿no? Ujú. Esa construcción a mí me llamó muchísimo la atención. Por ahí, un lector de la novela, que la leyó en braille de acá de Argentina, me contaba que le había recordado un poco a 1984, pero o sea, él decía, es que me recordó mucho a Orwell, pero no es ese gran hermano, pero al mismo tiempo es como si lo fuera. Este, cre- esta representación tan acertada de la dictadura, que además puede llevarnos a pensar, o sea, digamos, es fácil identificar el país en el que está sucediendo esto, pero al mismo tiempo nos puede llevar a pensar en otros países de Latinoamérica que también están siendo aquejados por estados totalitarios, ¿no? Claro, para que los lectores no se asusten, la novela no es una novela política, cuidado, No, 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 no. ni es una novela que hace de esta situación política descarnada, aplastante, dictatorial como su eje o su elemento principal. No, por el contrario, los personajes viven en esa situación. Por eso tu lector argentino te decía que le recordaba un poco a 1984, claro, porque ahí uno siente que hay un poder omnímodo que todo lo ve, pero eso no es, ellos ya están acostumbrados a vivir así. Y más bien se trata de una novela de la sobrevivencia, pero de la Ujú, sobrevivencia a veces hasta festiva, hasta con un prurito de resignación. No quiere decir que hay que resignarse a esto, no, sino que ya sabiendo que viven en una sociedad donde uno puede identificar efectivamente que se refiere a Venezuela por los nombres de los ministerios y la cosa, porque a todo le cambian el nombre y le ponen una sigla. Todo tiene siglas, siglas que solamente entienden unos pocos, pero eso que evidentemente apunta hacia una realidad factual, no es el meollo. El meollo es que estos sobrevivientes descubren, tratan de sobrevivir justamente y descubren que están ocurriendo cosas raras que tienen que ver con el manejo político, pero al mismo tiempo ellos también están buscando salidas, cómo adelantarse a las cosas que esta situación les propone desde el punto de vista de la obligatoriedad, pero también cómo burlar algunas normas y cómo ir saliendo día a día de ese proceso. No se van a liberar, no están haciendo movimientos para acabar con un estado de las cosas. No, lo que hacen a veces de manera divertida es vamos a sobrevivir y buscar la porosidad, los agujeros que la realidad les permite y por allí tratar de sacarle algún provecho a la situación, incluso a situaciones que dependen del propio Estado, como una prestación, un dinero o ser amigo de alguien para poder enchufarse, qué sé yo. Ese tipo de cosas está allí, pero si es verdad que la realidad es omnipresente porque hay como un Estado que todo lo está vigilando, lo que realmente cuenta la novela es cómo vamos a resolver estos pequeños gestos de la cotidianidad. Y en ese sentido, resolver esas cosas de la cotidianidad, descubren otras cosas que ocurrían de manera un poco más subyacente en la comunidad donde viven. Y luego, al ir descubriendo cosas, bueno, cómo van atacándola para su propio beneficio y para burlar incluso el poder del Estado. Todo esto, por supuesto, en un empaque estructural donde las memorias que escribe la escritora y lo que ella va imaginando que quiere escribir juega un papel determinante al final de la novela, porque es la que nos permite ver que esto no es una distopía, sí, pero no es una novela contra una situación determinada, sino que es una manera de ver cómo el espíritu humano es capaz de sobreponerse y de a veces hasta disfrutar, ojo, no es una resignación, hasta de disfrutar los pequeños momentos y los placeres que le brinda el momento contextual donde se ven inmersos.
Así lo veo yo. Y en esa sobrevivencia hay lugar también para el amor y aquí también hay una pareja protagónica que termina, sin hacer mucho spoiler por supuesto, pero que termina pasando también por el hecho de a los 70 años y hay toda una reflexión sobre eso, sobre el encontrar el amor o el volver a enamorarse siendo viuda a los 70. Elizabeth Rosenberg, esta protagonista, encuentra en Luca Bambino, que es este otro personaje fundamental de la novela, a alguien que le atrae y tiene todo... hay como una subtrama ahí muy interesante con ese conflicto que le ocasiona a ella, Ujú. el sentirse atraída por él y que la galantee y todo este tema con cómo está lo físico, cómo está lo anímico, la inseguridad que ocasiona verse ante la disyuntiva de dejarse o no amar. Eso me parece que es un atributo muy interesante también de la novela. Efectivamente, allí hay una reflexión sobre el cuerpo de las personas mayores, sobre el amor, sobre los dolores, sobre la decadencia justamente física. Es interesantísimo cómo ella tiene miedo de enfrentarse a un sentimiento que creía ya borrado de su memoria semántica, pero eso le permite verse de nuevo a sí misma. Es como una introspección, pero basada en el cuerpo y en lo que siente. ¿Qué se va a poner? ¿Cómo me visto? ¿Cómo limpio el apartamento cuando venga este señor? Si ve esto aquí, ¿qué va a pensar? Todo ese tipo de detalles tan sencillos y tan nimios en apariencia, pero que pueden poner al borde del derrumbe, incluso emocional, a una persona que no sabe cómo enfrentar otra vez el amor y el tratamiento del cuerpo. Cuando nos desnudemos, ¿qué va a Ujú. pasar? Yo tengo 70 años, él también, claro, él era guapo, era un tipo también, ella también era guapa, pero Atractivo. él era más entrador, más sí, más, como más mundano, ella era un poco más tímida y Ujú. más recatada. En cambio, este no, este es un tipo que da esa impresión. Sin embargo, se comporta muy caballerosamente. Pero no tienes que olvidar, querida Adriana, que también está la otra historia de la chica que se quiere ir del país. ¿Te acuerdas de Así ese? es, Bueno, o sí. sea, hay que también allí hay cosas relacionadas con el amor y con el cuerpo. Y luego, esta reflexión del cuerpo también se puede conectar no solamente con los sentimientos, la introspección, verse a sí mismo físicamente delante de un espejo, sino con una serie de sucesos extraños que están ocurriendo con las personas mayores en ese condominio. No sé cómo lo llaman en Argentina, en esa comunidad de apartamentos donde ellos viven. Ujú. Todo esto resulta al final una reflexión narrativa, no ensayística, una reflexión narrativa sobre la capacidad humana de enamorarse constantemente, inclina a ver el amor, el tema del amor es importante en toda su En todas sus narrativa. narrativas, La sí. capacidad humana para reenamorarse o reinventarse en el amor y luego la posibilidad de, sin caer en la discusión directa de una situación contextual muy puntual y además identificable, sin caer en esa situación en la cual han caído algunos novelistas venezolanos de los últimos años de demandar o denunciar una Mm. situación política. Eso está allí, pero eso no es lo Es importante. contexto. Lo importante es cómo hacer para que el tanque de gasolina le alcance para ella tomar un atajo por un sitio para buscar algo que toca la trama personal de lo que ella está viviendo como mujer en ese momento, por citar un Ujú. caso. Entonces, claro, aquí hay una reflexión importante sobre eso, sobre el amor en la edad muy adulta, repito, el cuerpo, que es muy interesante porque además, hablando ya de la autora concreta,
la autora también era una persona que ya se estaba aproximando, si es que ya no estaba próxima, a esa edad más o menos que tiene la protagonista de la novela. Ujú. Sí, sí, tal cual. Ya estaba, ya había pasado los 70 cuando escribe, cuando escribe la novela Crina, exactamente. Eh, Profe, un ingrediente más o un elemento más que está presente en la novela y que creo que quienes nos ven y nos escuchan en YouTube deben conocer es este tratamiento que Crina hace de esta condición de personalidad múltiple o trastorno disociativo de la personalidad que tiene Luca Bambino. Ujú. eh, y que de algún modo también nos habla de, de lo que es lidiar con una condición de salud mental. Si bien no es un eje principal tampoco dentro de la novela, es una característica definitoria del personaje que le da unos atributos muy interesantes porque sus distintas personalidades también participan de la trama de la novela. A mí me parece sumamente atractivo, porque bueno, estamos acostumbrados a otro tipo, lo que llamamos el discurso de la locura se da como por otras vías, y ella recupera esta situación y la hace parte de la trama de una manera que yo considero muy inteligente. Si quiere hacer algún comentario al respecto. Claro, cómo no, efectivamente has tocado un elemento más que observo que ocurre en cierta narrativa venezolana actual y que yo siempre digo que la narrativa, no solo la venezolana, la narrativa, incluso la narrativa fantástica siempre tiene un anclaje en la realidad, siempre, porque si no, ¿cómo sabrías para calificarla que es literatura fantástica? En fin, efectivamente el personaje de Lucas es un personaje complejo desde el punto de vista psicológico y tiene esta condición, pero es que esa condición es lo que le permite comportarse en algún momento como muy arrojado, en otro momento como muy recatado, en otro momento como muy agudo, porque son como fases Ujú, que él va allí padeciendo. No recuerdo porque Luca tenía ciertos recursos, no solo económicos, sino que tenía recursos porque tenía muchos amigos por todos lados y era un tipo que alcanzaba a conseguir cosas. Era un tipo, ujú. en ese sentido, muy, muy capaz de solucionar situaciones. Pero no recuerdo si él tomaba alguna medicación, eso no lo recuerdo. El hecho es que efectivamente, Dejó de digo, tomarla ahí en está, algún ¿eh? momento, Claro, sí. entonces, pero no sé si la dejó de tomar porque no se conseguía, porque es un tema también recurrente, o dejó de tomarla por propia cuenta, no lo recuerdo. El hecho es que efectivamente es un elemento importante, interesantísimo de manejar, porque la mujer, la protagonista, a veces no sabía cómo tratarlo, mientras en la primera de cambio le parecía un tipo, sí, atractivo, misterioso. De hecho, ese misterio puede estar asociado a ese rasgo de su personalidad. Pero te decía que esto es muy interesante porque en la narrativa venezolana de los últimos años, digamos que de los últimos 5 años, hay personajes que se comportan desde el punto de vista mental de manera rara y equívoca. Y a veces se montan fantasías o novelas sobre la base de esta condición. Es el caso, por ejemplo, de la novela de Carolina Lozada, Fisiología de las pequeñas cosas. Es el caso incluso del personaje, en mi lectura, es una de mi lectura de este tipo de narrativa, es el caso del personaje de El fin de la tristeza de Alberto Barrera Tisca. Podríamos ver que eso también está como en el aire, circulando en el aire, y tiene que ver con lo que dije hace un rato respecto de cómo los escritores tratan de buscar una salida a una situación contextual muy difícil, muy aplastante desde el punto de vista simbólico y humano, y por allí quizá tienen una posibilidad de construir personajes que tengan estos rasgos. Entonces, en el caso de Krina, pues
Por supuesto, uno puede señalar que ella también estaba percibiendo esa condición y Luca, que es protagonista, allí él refleja esa manera a veces desequilibrada de comportarse por una condición orgánica. Entonces, esto es interesante porque además, pero además termina resolviendo bien el asunto, porque el Mm. lado, digamos, más racional de él termina imponiéndose y resolviendo de manera adecuada lo que se plantea en la novela como suerte de investigación policial. Que creo que él era policía, ¿no? Sí, Él había sido era policía, policía claro. retirado y había Retirado, fungido también claro. como detective privado, que eso es lo que le Claro, granjea los privilegios después porque había hecho investigaciones claro. para gente fuerte de Gov, se Sí, sí, supone. sí, eso era, eso Sí, era. sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, nos vamos acercando al final, pero quisiera recuperar de todo lo que hemos conversado estos elementos importantes. Digamos que sí, se trata de una distopía con un contexto sociopolítico marcado, pero que se centra en lo doméstico, en lo cotidiano como estrategias para sobreponerse al aplastamiento de una realidad compleja y donde también tienen lugar, por supuesto, el amor, los deseos de superación por parte de los personajes más jóvenes, la lealtad, eh, porque entre estos personajes se llega a establecer un pacto de un compromiso de trabajo mutuo en el que hay lealtad, porque hay secretos que guardar, por supuesto, en donde también hay humor, porque hay un humor muy fino, muy bien utilizado, porque si no esto sería realmente un bloque muy complicado de digerir, Ajá. y en el que el lector podrá disfrutar de muchísimas situaciones que, como usted bien decía, se resuelven muy, no sé si decir felizmente, pero se resuelven de un modo que no golpea desde lo anímico y que puede dejar repercusiones porque nos va a dejar reflexionando sobre, bueno, qué pasaría si de verdad llegamos a ese punto que menciona la novela, ¿no? No sé si se me queda algo en el camino que usted quiera destacar para como un comentario final para invitar a los lectores con discapacidad visual de la biblioteca a que lean ficciones asesinas, profe. Bueno, lo otro que habría que agregar en lo que has dicho, que es un buen resumen de la novela, es que allí no hay victimización. O sea, no, Ujú. los personajes no se sienten que les tocó vivir lo que viven, sin resignación tampoco. Es decir, bueno, esto es lo que hay. No nos podemos quedar paralizados si no hay agua en el edificio. Vamos a ver cómo sacamos el agua, dónde la buscamos. No hay tal producto. Bueno, vamos a movilizarnos y se crean redes de lealtades, tal como has dicho, pero también redes de ayuda mutua. Y claro, todo ocurre en un condominio, en un conjunto de edificios que es como un microcosmos, pero que termina convirtiéndose en un cosmos completamente tal, porque allí es que los protagonistas se realizan incluso en condiciones tan adversas. Yo creo que la novela no solamente te deja la enseñanza, si vamos a hablar de enseñanza, desde el punto de vista literario, te deja como lección metafórica, el hecho de que por sobre todas las cosas, la condición humana termina imponiéndose, la buena condición humana, también la mala, por supuesto, termina imponiéndose en las situaciones más difíciles, en las situaciones límites, cuando uno podría pensar que no hay salida y no hay solución, sino abandonar por mano propia el planeta. Y no, la novela además tiene guiños que tienen que ver efectivamente con el humor, con la propia literatura, y es una novela que con todo lo que hemos dicho termina siendo refrescante. Una novela refrescante porque cuando el lector cierra la última página, cuando cierra la novela, le queda la profunda reflexión de que hay que seguir y de que mientras haya vida se pueden hacer las cosas. Yo diría eso como reflexión final. Muchísimas gracias, profe. En verdad ha sido un enorme placer, un gusto poder
haber tenido la oportunidad de conversar con usted sobre una obra tan querida para nosotros como es Ficciones Asesinas, que esperamos además llegue a muchos lectores y lectoras y sea también muy querida por ellos a través de esta versión accesible en formato braille de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Recordamos, no me quiero despedir sin antes también hacer un agradecimiento especial a Alan y a Alex, hijos de Crina, por acompañar todo el proceso en el que hemos estado llevando Ficciones Asesinas al sistema Braille y sin agradecer también a la Fundación para la Cultura Urbana por también el acompañamiento. Y bueno, tampoco quiero despedirme de los usuarios y usuarias de la biblioteca sin recordarles que, por un lado, encontrarán la obra disponible para préstamo con el número 29 de la colección 100 años, 100 libros de la BAC, que pueden seguirnos por las distintas redes sociales de la biblioteca. BAC Biblioteca en X, en Facebook Biblioteca Argentina punto para ciegos y en Instagram Biblioteca Argentina para ciegos. Y que no dejen de darle, de tildar la campanita acá en su canal de YouTube para que puedan seguir compartiendo con nosotros muchos más episodios de este ciclo entre nosotros, entre muchas actividades que desarrolla la biblioteca y que están abiertas para la comunidad acá en Buenos Aires y en todo el territorio argentino. Yo soy Adriana Rodríguez. Por supuesto, gracias por estar siempre entre nosotros.